conferencia magistral La gastroenterología antes y después de la pandemia COVID-19. Y para compartir este tema, qué mejor que el doctor Luis Ustanga Domínguez, ilustre gastroenterólogo veracruzano, orgullosamente egresado de la Facultad de Medicina de la UB Veracruz, posgrado en Medicina Interna y Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán, posgrado en páncreas realizado en Marsella, Francia, miembro y expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, jefe actual del Departamento de Gastroenterología, doctor José Jesús Villalobos Pérez, del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Adelante, doctor Luis Ustanga, y muchas gracias por participar, como siempre, a todos los años en este curso. Muchísimas gracias, Araceli. Espero que me estén escuchando todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Arturo, por la invitación y el inmerecido honor de cerrar este curso de gastroenterología que cada vez se ha consolidado más en la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Veracruz. Antropoceno, el tercero y último componente del periodo cuaternario de la era cenozoica que ustedes ven en esta parte de la diapositiva, y que en un horario de 24 horas de la historia de nuestro planeta ocupa apenas unos cuantos segundos, confiere a nuestra especie, al humano, el papel protagónico por su impacto en actividad sobre el planeta. Si analizamos todo lo que hemos hecho, tendremos que concluir que no nos hemos portado muy bien. Sometido al impulso depredador del hombre y liderado, por decirlo de la manera más blanda posible, de manera errática, hemos sobrepoblado el planeta, acabado con muchas de las especies que estaban con nosotros, deforestado extensas áreas de la población y provocado un cambio climático por la adopción de tecnologías poco amigables con nuestro ambiente, que por otro lado ha reaccionado de una manera violenta con eventos meteorológicos devastadores, cuyo impacto es parecido y quizá mayor al que ahora enfrentamos. Eso sin considerar todas las conflagraciones de guerras que han destruido gran parte del planeta. La arrogancia del sapiens, de nuestra especie, como especie dominante, pues se ha retado en varias ocasiones, pero hasta ahora se ha retroalimentado, esto es, cada vez nos vuelve más arrogantes al poder vencer todos los obstáculos que ha enfrentado. Pero nunca como hoy nos hemos sentido tan vulnerables frente a un enemigo que, debido a las condiciones especiales que presenta, representa para nosotros la tormenta perfecta. Coronavirus, un RNA virus, viene bastante bien armado. Se replica con mucha facilidad. Es altamente contagioso y su virulencia no ha quedado o nos ha quedado muy clara, no ha dejado dudas. Del otro lado del ring, como podemos o podríamos decir, nos encontramos con una enorme cantidad de individuos con serios problemas de salud. Aquí México apretado con problemas de salud y otras cositas, donde hay mucha obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, que causan problemas de salud asociados a elevada morbilidad y mortalidad, probablemente mayor que la que pueda ocasionar al mediano y a largo plazo el coronavirus. Por si fuera poco, el mundo, la población del mundo, está sumido en una desigualdad como antes no existía, con mucha marginación social y sometido a la globalización que ha permitido la movilización fácil, de tal suerte que un evento
que ocurre en Hunan, y estoy seguro que muchos de nuestros habitantes apenas saben dónde está Hunan, pueda repercutir de manera casi inmediata en otras partes del mundo. La epidemia del COVID se ve aderezada por los aspectos erráticos de los liderazgos que deberían conducir a buen puerto todos los esfuerzos por combatir. Podemos entender que ante un enemigo poco o nada conocido se tengan que hacer ajustes rápidos para mitigar su impacto. Pero ni la comunicación, ni la toma de decisiones, ni el apego a la realidad o los valores parecen ser los apropiados, al menos en la parte del mundo que nos ha tocado vivir. Tendríamos que reconocer que valorar los riesgos, tardamos al valorar los riesgos, al reconocer todos estos tipos de aspectos y a no apoyarnos en la evidencia que nos indicaba algunas cosas. Pongo solo un ejemplo y aquí lo proyecto en esta lámina sacada de una publicación relativamente reciente del Lancet. En estas se evalúan muchos estudios de ahorita y de otras infecciones del SARS, de los coronavirus en otras partes del mundo que no llegaron a ser pandémicas, donde demostraban ya que el distanciamiento era una medida importante para evitar la contaminación, pero muy importante el uso de mascarillas. Y este uso de cubrebocas era más importante en el personal de la salud que en la comunidad. De tal suerte que esta evaluación y sobre todo cómo la manejamos en algunas partes del mundo, pues no fue la mejor. Acuérdense de frases como abrácense, no pasa nada, consuman en las fonditas, vayan a las fonditas, no pasa nada, matizó parte de la información que empezó a correr al inicio de la pandemia o de la epidemia en México. En algunos casos se consideró que se podía y que de hecho aún se puede, como en el caso de las vacunas, hacer todo sin ayuda de nadie. No tomamos en cuenta que ante la magnitud de un daño como este, todos debemos actuar. Y tomamos medidas que, lejos de ayudar a los desprotegidos, los dejaron más desamparados. COVID-19 desplazó a segundo plano a otros enfermos con probables o problemas graves que dependían de muchas de la actividad de las instituciones de salud que estaba diseñada para atender. Al desplazar todos estos enfermos, no sé en dónde se han estado tratando ni qué se ha hecho con ellos, tendremos que evaluar a lo largo el daño colateral que hemos causado con las estrategias implementadas para tratar a los enfermos con COVID. El día de ayer, 119 millones de personas habían sido tocadas por el virus. La tasa de infección sin duda está subestimada. Se sabe que en muchos sitios, como en México, no se practican pruebas para el diagnóstico y una gran proporción de personas no tienen síntomas o estos son leves y no acuden a consulta médica. La cifra de 119 millones es, sin embargo, muy alta. Para el día de ayer, 2.600.000 personas habían fallecido para una tasa de letalidad con esta tasa de infección de 2.2%. Como buen jarocho soy muy aficionado al béisbol. Y ustedes se acuerdan que al final de cada transmisión de juegos de béisbol, uno de los locutores decía que dan la frialdad de los números. Para hablar en esto, les doy un ejemplo con una perspectiva. En el 2019,
murieron 1.4 millones de personas por tuberculosis. Para entonces se estimó que había 10 millones de personas infectadas. Es decir, la mortalidad por tuberculosis un año antes de nuestra pandemia era del 14%, una cifra muchas veces superior a la que ahora reconocemos en el COVID. Por otro lado, la letalidad por influenza es muy parecida a la del COVID, de 2.2%. Haré dos consideraciones generales que me parecen muy importantes en cuanto a la pandemia que nos ha tocado vivir. COVID-19 ha puesto en evidencia nuestras debilidades sociales. Richard Horton, un influyente investigador y pensador inglés, escribió en el Lancet hace poco. Lo hizo a propósito de los trabajos de un antropólogo, médico antropólogo, Didier Fassans, que escribe en A Critical User's Manual varios de los aspectos que pueden ser aplicados en el manejo de las epidemias como la que vivimos, de la pandemia como la que vivimos. Él parte de la conciencia, que debemos tener conciencia de la desigualdad social que nos rodea. Y puede ver la vida desde dos puntos de vista. Esto de la desigualdad social que nos rodea lleva a una reflexión de cómo vemos la vida. La podemos ver como un hecho natural, biológico. En ese caso, COVID representa un reto biológico. Pero también lo podemos ver desde su aspecto social, como una experiencia. Y esto es bien importante, porque en la clase política o la clase gobernante o los líderes en general ven de una forma la vida y el sujeto que la vive la siente de otra manera. Y dice Fassans y asiste Horton, uno de los problemas que tiene es la forma en que se vive la vida y la difícil situación de las actuales democracias que son incapaces de vivir a la altura de los principios que constituyen la base de su propia existencia. En segundo lugar, habla de una ética de la vida, y esta a mí me parece muy relevante, porque indica de la creciente legitimidad de aquellos que tienen una enfermedad definida, en este caso el COVID-19, biológica, con la disminución o el poco reconocimiento de la legitimidad que viven otras personas en un entorno social particular, como es la pobreza. En este caso, lo señala, lo físico, esto es, lo biológico, prevalece sobre lo político. Y concluye que la política de vida es una política de desigualdad. En este punto habrá que decir que el concepto de enfermedad emitido por la ONU en su programa Objetivos de Desarrollo enfoca a la enfermedad en un sentido mucho más amplio, no solo en el biológico, que se aduce repetidamente en esta publicación de Horton. Otro influyente investigador de la Universidad de Harvard, David Jones, hace una serie de reflexiones sobre la historia de esta crisis, apoyado en crisis previas, y lo que el COVID nos puede demostrar a lo largo del tiempo. Se basa en este trabajo de Charles Rosenberg, en donde, a propósito de la perspectiva de la epidemia de SIDA como una perspectiva histórica, plantea tres actos, y así lo pone, como en cualquier obra de teatro, una obra en tres actos, que suelen ocurrir ante crisis como la que vemos. El primer acto es que por motivos económicos o por motivos políticos se ignoran los avisos de que algo anda mal. Y esto nos pasó a nosotros. Hasta que aparece la enfermedad y comienza a morir la gente, se toma conciencia de la magnitud del problema que estamos viviendo. Esto lleva a un segundo acto. Las personas demandan y
las autoridades o los líderes nos dan explicaciones morales y mecanicistas. Acuérdense la fuerza moral que tenía nuestro máximo dirigente sobre la fuerza biológica. A lo largo del tiempo ya vimos que la fuerza biológica no sucumbió, alteró aquella fuerza moral al caer enfermo también de la misma, de la enfermedad en la que todo el mundo está cayendo. Finalmente, un tercer acto en donde las epidemias, las pandemias se resuelven por efecto de las acciones de la sociedad, de la contención de la sociedad, o porque el germen que ocasiona el problema termina con las víctimas susceptibles. Y entonces se revelan las crisis, entonces se revelan las fisuras en la estructura social que estaban latentes. Buscamos culpables. En este caso fueron los chinos, pero en otros casos volvieron a ser los chinos y en otros también son los chinos y casi siempre serán los chinos. Se imponen restricciones. Los más fuertes imponen restricciones a los más débiles y sumisos. Y estas restricciones afectan notablemente a los más desfavorecidos. Se prometen, entre muchas cosas, medidas que no se pueden cumplir. Y todo esto lo estamos viviendo. Esto es la historia de las epidemias, las historias de las crisis, nos han ofrecido un material invaluable para no repetir la historia que estamos repitiendo. Este es el panorama de México en las últimas 48 horas, con más de 2.16 millones de casos detectados. Representamos el lugar 13 del ranking mundial. Con 194,000 muertes sobre estos 2.16, somos el tercer lugar en mortalidad. Solo nos superan los Estados Unidos y Brasil. Y aquí cabe la reflexión de si esas naciones tienen las mismas características demográficas y los mismos factores de riesgo, y también comparten las mismas características de los líderes que dirigen todos los esfuerzos para mitigar esta pandemia. Como quiera que sea, COVID-19 ha impactado en los sistemas de salud de todo el mundo. Interrumpió la atención médica habitual, de lo cual ya hablé, y lo cual es grave. Muchos de nuestros pacientes han quedado descubiertos de una atención médica que requieren. Detuvo proyectos de investigación, afectó de manera importante la educación médica. Y todos estos puntos se aplican perfectamente a nuestra especialidad. La movilización de personal a áreas exclusivas de COVID requirió del esfuerzo de todos los médicos residentes y de todos los médicos adscritos de todas las áreas para privilegiar el tratamiento de enfermos con COVID. Si me preguntan qué hubiera yo hecho en esta situación, la respuesta es, quién sabe. Realmente es una avalancha de eventos que han caído sobre nosotros, para lo cual la respuesta ha sido criticable en muchos casos, pero entendible debido a la rapidez con la que nos ha afectado. Se han limitado las actividades asistenciales. Por ejemplo, no hay más visitas hospitalarias colegiadas para enseñar a nuestros alumnos o practicar con nuestros alumnos la medicina como creemos que se debe practicar. No ha habido consultas. El Departamento de Gastroenterología daba alrededor de 450 a 500 consultas semanarias en nuestro instituto. Durante un año no dimos ninguna consulta de las que habitualmente dábamos. Tampoco hospitalizamos a nuestros enfermos con cirrosis descompensadas, con colangitis, con tumores de páncreas, con sangrados del tubo digestivo, con otras patologías que por supuesto
requerían atención hospitalaria. Se jerarquizaron los procedimientos. La endoscopia se reservó solo para las urgencias. Y entonces se tuvo que hacer un tamizaje sobre todos aquellos procedimientos que se consideraban necesarios, urgentes, y otros que podían esperar. Lo mismo ocurrió con otros estudios invasores, como la manometría. Se cancelaron todas las reuniones en aula. Se cancelaron todos los proyectos de investigación que requerían el reclutamiento de personas enfermas o sanas. Pero además existieron dificultades administrativas en las instituciones de educación superior que retrasaron con mucho la realización de trámites necesarios para, por ejemplo, certificaciones o, por ejemplo, obtener grados y títulos. Ante esto, ¿qué se ha hecho y qué se ha propuesto para mitigar los efectos del COVID? En los Estados Unidos, por ejemplo, se propone organizar comunidad de médicos en formación que deben comunicarse a través de las redes sociales. Esto lo hacen desde hace mucho tiempo, pero la idea actual es que lo hagan de manera sistemática. Grupos de trabajo sobre temas específicos que discutan casos específicos y que se planteen problemas específicos. El aprendizaje a través de la red, y este curso es un extraordinario ejemplo de las bondades que tiene este tipo de aprendizaje. Hoy oímos pláticas de Pachuca, de Cuernavaca, de los Estados Unidos, de Norteamérica y de Sudamérica, que no costaron transporte y que no costaron mucho más que el implementar una plataforma para que los estuviéramos oyendo en tiempo real. Se plantea el estudio, por ejemplo, de la endoscopia o de otros procedimientos invasores con simuladores. Y para subsanar el hecho de que no estemos con nuestros residentes en la consulta, se dice que podemos hacer una consulta a distancia vía internet o telefónica utilizando todas las herramientas cibernéticas actuales. Me llama la atención que, aunque todo esto lo hacíamos desde hace tiempo, la pandemia por COVID-19 está acelerando su implementación. Y baste una reflexión sobre este punto. La mitad de los residentes de programas en los Estados Unidos, al menos en gastroenterología, no están contentos con esta consulta a distancia ni con el aprendizaje a través de simuladores. Se insiste que el número de procedimientos que hagamos, o que aprendan los médicos en entrenamiento, no va a influir mucho siempre que se hagan pocos procedimientos bien hechos y bien supervisados. Veremos en el tiempo qué es lo que pasa. La educación, los cursos y proyectos de educación médica continua, pues no son nuevos tampoco desde el punto de vista de hacerlos a distancia. Pero ciertamente se han implementado ahora más. Y sociedades tan importantes como la Europea de Gastroenterología, la Americana de Gastroenterología o el Colegio Americano de Gastroenterología no dudaron este año en poner ya de manera virtual todas sus actividades, como lo ha hecho la Asociación Mexicana de Gastroenterología desde el año pasado, y ahora con las sesiones mensuales, algunas reuniones regionales, y bueno, no podemos hacer menos el optimismo de nuestros dirigentes de la asociación al anunciar que algunos podrían ser de manera híbrida, presenciales y a distancia. Una vez más, el ejemplo de este 17º curso de actualización de gastroenterología organizado por Arturo es un muy buen ejemplo de las cosas que
que se están haciendo. Pero tristemente tengo que aceptar que no es lo mismo una reunión presencial como esta que una reunión no presencial como la que tenemos ahora, con todo y que algunos de nosotros estemos bastante bien armados en este momento que estoy hablando para ustedes. Se planteó que el COVID disminuyó la investigación, pero por otro lado abrió una oportunidad enorme para proyectos de investigación asociados justamente con COVID. Y vean cómo se aprovechó. Una búsqueda de hace un momento de COVID en México en artículos en Google Académico extrajo 18,600 resultados. Otra en PubMed, poniendo COVID-19 y aparato digestivo, sacó 720 resultados. Y una de COVID-19, 112,485 resultados. Esto es, hay una gran cantidad de información sobre COVID, información que tiene que evaluarse con rigor científico para evitar caer en informaciones erróneas y en la utilización e implementación de maniobras inútiles e incluso perjudiciales. La atención hospitalaria enfrenta retos importantes. El primer reto que tenemos es la reconversión de las instituciones de salud. Esto ha hecho que tengamos que priorizar los casos que debemos atender cada uno de nosotros, tanto a nivel institucional y podría yo decir que también a nivel de la práctica privada. El reinicio de procedimientos quirúrgicos y endoscópicos ha sido lento y se ha también hecho un triaje sobre aquellos procedimientos que deben elegirse primero e ir relegando todos aquellos que pueden ser electivos. Aquí quiero, por ejemplo, comentar que ya hay estudios sobre el impacto que puede tener el no haber hecho todas las colonoscopías que se utilizan para tamizaje de cáncer de colon y la detección oportuna de cáncer de colon. Y se calcula que va a haber un incremento en letalidad entre el 30 y 40% en los años por venir si no actuamos de manera rápida. Se va a restringir las visitas clínicas, sobre todo en el número de personas que tiene que acompañar a un docente en las visitas clínicas y en las áreas de hospitalización. Pero se tiene el gran reto de garantizar la seguridad del personal de salud, de los enfermos y de los familiares que los debe visitar. En cuanto a la atención ambulatoria, ha habido un gran revuelo en cuanto al número de consultas que podemos dar. Y esto es por la restricción de personas que deben estar en las salas de espera, que no deben ser muchas. Debe haber una sana distancia entre ellos en salas de espera bien ventiladas y con un control sanitario adecuado. La organización temporal de la consulta presencial, por ejemplo, de las 200 y pico de consultas que se daban por semana, probablemente tengamos que dar no más del 10% sobre esas que aún así parecen ser muy altas. La implementación de la telemedicina, redes sociales y el control telefónico imponen otro reto. Imponen otro reto porque no estoy seguro de que todos estemos preparados con todas las herramientas que se necesitan para la correcta implementación de todo este tipo de cosas. Hablaba yo ya del material y equipo de protección para el personal de la salud. Debemos hacer una evaluación rigurosa de cuál es la utilidad de los filtros sanitarios que estamos implementando, como tomar temperatura, como preguntar si todo está bien a la entrada de personas que pueden estar asintomáticas y ser portadoras de COVID e infectar a otras personas. Por lo tanto, todas deben ser tratadas como potencialmente portadoras de COVID y, por tanto, todas deben ser manejadas con un equipo de protección
cuyo material no siempre está disponible en todos lados. Debemos adecuar las unidades médicas, pero sobre todo para la teleconsulta y consultas telefónicas se debe hacer una nueva reglamentación y corregir o afinar muy bien todos los aspectos médico-legales que van a estar alrededor de una consulta a distancia, en donde no queda prácticamente mucha evidencia más que la que se está transmitiendo en este momento. Por lo tanto, debe haber una reingeniería de la atención médica, también de los procesos docentes de lo que ya hablé, e incluso de los proyectos de investigación. COVID-19 ha sido una invitación a reconsiderar nuestros valores. Mientras sigamos haciendo una dicotomía para medir el éxito, vamos a seguir cayendo en la arrogancia que va a ser cada vez más retada por otros procesos distintos. COVID llegó y se va a quedar. Ya está con nosotros y no va a cambiar. Este va a ser uno más de nuestro menú de todas las infecciones o de todos los problemas que debemos cuidar y atender. Pero estoy seguro que después vendrán otros, y otros, y otros, y otros, que pueden ser incluso peores que COVID. Mientras tanto, yo voy a extrañar, y mucho, las reuniones presenciales, la convivencia con los amigos y la oportunidad de platicar a viva voz con todos ustedes, como lo hice el año pasado. Muchísimas gracias.